Buenas noches. Habíamos quedado en el análisis de este párrafo. Por ahí por WhatsApp estuvimos comentando y mm, había unas notas para, digamos, entender lo que quiere decir. Uno lo pondría algo así. Voy a copiarlo acá a mano. Dice, de todas las asociaciones, y cuando dice asociaciones, no es lo mismo que corporaciones, ¿no? O sea, asociación es entre partes individuales y van a funcionar cada una como una parte individual. O sea, la palabra asociación es eh, propia de triunidades. Y luego dice absolutas, o sea, entre personas, entre los absolutos, mejor dicho, entre los siete absolutos. Luego dice acá como que el revelador hubiese sido un poco ligero. No sé si la palabra es descuidado o abrevió demasiado con el lenguaje. Y dice la Trinidad del Paraíso específicamente, y lo que uno entendería es de todas las asociaciones, la de las personas de la Trinidad. O sea, en realidad no se está refiriendo a la Trinidad, sino a las personas de esa asociación. Eh, y luego ya el resto creo que sería igual. Es única. Otra vez refuerza aquí como como asociación exclusiva de deidad personal. O sea, porque en esta triunidad eh, l- los, l- los tres absolutos son también personas tienen una cara personal, ¿no? Son Padre, Hijo y Espíritu, cosa que no pasa, por ejemplo, con el absoluto universal o al absoluto no cualificado o el paraíso. Incluso el absoluto de deidad. Bueno, eh, y aquí lo recalcan un poco más. Dios, o sea, la persona o personalidad de la primera fuente y centro, dicen, funciona como Dios, o sea, como persona es lo que quieren decir, solo en relación eh, a Dios, eh, o mejor dicho, ahí también yo diría que están queriendo decir a los otros dos dioses, el Hijo y el Espíritu. Eh, y lo que quieren decir también es que no puede funcionar como Dios con respecto al paraíso, por ejemplo. El paraíso no es persona. Entonces, cuando él de algún modo interactúa con el paraíso, por ejemplo, no lo hace como Dios, es su parte no personal. Es más como primera fuente y centro. A Dios y a los que pueden conocer a Sea, Dios. como persona, ¿no? Ajá. Solo una persona puede conocer a otra persona. Solo puede conocer a otra persona. Pero, en contraste, entonces,
como deidad absoluta, y aquí están haciendo ese énfasis en lo no personal, solo en la Trinidad. Acá sí se quieren referir a la Trinidad directamente. Bueno, y en relación con la totalidad del universo. Es, Es esa la... totalidad no es con las personas, ¿sí? No, no, con todas personas, sino personas. Y ahí había Mm, puesto unos dibujitos no los tengo acá en el celular, los, en el WhatsApp los habíamos puesto, eh, pero voy a repetir acá brevemente cuál es la idea. Entonces, digamos que esta es la parte personal de una deidad. O sea, esta es la parte de deidades, bueno, es como todo realmente, ¿no? Pero no solo lo de afuera. Deidades, si este fuese un huevo frito, es como todo el huevo, digamos. Y el aspecto personal es Dios. Eh, Porque realmente lo no personal no se puede en últimas mencionar completamente aislado, en abstracto, porque no es una abstracción que se puede hacer porque es la parte no personal de un ser cuyo núcleo es la personalidad. Entonces, cuando uno quiere hacer referencia a Dios como persona, pues está refiriéndose a este núcleo, pero igual la parte de deidad está presente ahí porque además una personalidad no se manifiesta si no está, por ejemplo, si no tiene un cuerpo, una mente, etcétera, ¿no? Entonces, a veces, a veces uno quiere hacer más como referencia a, a toda la deidad, ¿sí? O tal vez acá en vez de ponerle deidad, digamos, diríamos aspectos no personales. Y a veces, por ejemplo, acá diríamos Dios el Padre cuando queremos referirnos solo a la personalidad, pero obviamente que Dios el Padre sí se relaciona, por ejemplo, con nosotros como Padre desde su faceta personal, pero Él es más, ¿no? Él es más. Y cuando queremos referirnos como a todo, ahí más bien diríamos deidad. Mm, bueno, pero en ese última, aspecto personal, casi es como, como diríamos, como lo pintan muchas veces, como la cara que podemos nosotros como personas diferenciar, ver, reconocer, ¿cierto? mm, Esas otras partes no las podemos reconocer, pero existen. sí, no, y no son necesarias para relacionarnos a nivel personal. Ujú, sí. Sí, por ejemplo, de Dios hay mucho que no entendemos. Mm, El logro del supremo, el crecimiento, el progreso, el desarrollo, logro por esfuerzo. Eso es necesario para ir comprendiendo las partes no personales. sí. Entonces, es como la diferencia entonces entre decir primera fuente y centro y decir el Padre Universal. Pero cuando nos dicen Ujú, primera fuente y centro,
indirectamente ahí están metiendo a la personalidad, porque no puede funcionar en abstracto sin el núcleo personal, solo que se están refiriendo a todo. Eh, y por eso puede ser un poco confuso, porque, eh, no sé, puede haber oraciones, por ejemplo, a veces dicen algo como Dios como primera fuente y centro, o, o cosas así, ¿no? Entonces es un huevo frito. A veces quieren hacer énfasis en la yema, a veces en todo el huevo. eh, pero digamos, la yema siempre va, básicamente, no se puede ignorar, porque es el núcleo. Y entonces bueno, primero digamos, el padre, uno lo podría representar así, eh, el hijo y el espíritu. Obviamente que ellos son más que su personalidad, pero si nos queremos enfocar en su aspecto personal, tal vez los dibujaríamos así. Como Ujú. ahí están separados, como triunidad, como triunidad, estarían los tres, pero sus personalidades están, en el caso de esta, que es muy especial, como decía arriba, esta triunidad, están colaborando, pero a modo personal. ¿Sí? Entonces, si dicen algo, lo firman los tres y es algo desde su punto de vista personal. Una asociación. Exacto, es una asociación. em, sí, entonces si ellos dicen algo, bueno, y tiene que ver más con, decía en la parte de las triunidades, con algo de funciones, o sea, funcional. O sea, si los tres se reúnen es para ejecutar alguna función concreta, un proyecto concreto y es a título de personas. Eh, y la Trinidad, en cambio, ellos están acá como personas, eh, pero dice el libro que es deidad individida. Entonces no va a poner aquí la clara del huevo, sino más bien es como así, Una sola. sí. Ujú. Y la Trinidad es esta parte de la clara, no las personas. Ellos ahí no actúan de manera personal. Y esto es más una corporación y es el aspecto impersonal. Tiene que ver más con por ejemplo, con las leyes que rigen el universo. Leyes de tipo espiritual, son cosas que son iguales siempre y para todos. No hay acepción de personas, como diría el libro. Ahí es donde la divinidad es eso que los une, ¿cierto? Que los integra. La, O la sea, todo, divinidad es, mira, ¿sabes qué es la divinidad? Que esto sea un círculo. Un ¿cuál? No, círculo. perdón, te perdí. Eh, un círculo es la característica de esa deidad que dibujé, ¿sí? La dibujé circular. Ujú. Entonces, la divinidad es la característica que hace que
tú reconozcas que eso está relacionado con la deidad. Todo lo que la deidad produce eh, tiene esa característica de la unidad. Ahora, no todo lo que es unidad es deidad, pero de algún modo se relacionará. Ujú. Entonces, si es deidad, es porque administra, eh, abarca algún concepto fundamental de la existencia, muy, muy elevado. Ejemplo, el concepto de que los seres imperfectos por esfuerzo pueden llegar a la perfección. Ese es un concepto tan profundo que tiene un ministerio, digamos, una deidad es un ministerio. Entonces, ¿cómo se llama esa deidad o ese nivel en que opera? El nivel de supremacía. ¿Sí? Lo que llamaríamos el plan de ascensión, por ejemplo. Sí, el de los humanos, pero también el de otros seres de origen espiritual, ángeles, hijos materiales, esas órdenes que Ujú, menciona el libro que también se están perfeccionando, ¿no? ujú. Todos, de hecho, todo lo que está en el gran universo se está perfeccionando. Pero todo el mundo está haciendo carrera, ¿no? Todos los seres. Claro, y, y eso es algo que cuando uno lo piensa dice, pero todos estamos en lo mismo, esto tiene que ser porque hay un plan que se diseñó, que, porque este es un concepto trascendental, o sea, que hacemos todos en perfeccionándonos, no puede ser casualidad. ¿M? Sí. Entonces, Ujú. otro nivel de deidad, otro ministerio, digamos, otra idea muy, muy profunda que solo está en el libro y que nosotros no hemos y tal vez no podemos entender mucho por ahora, es que se puede trascender el espacio-tiempo, estando en el espacio-tiempo. Mm. Un segundo, por favor. Ay, qué pena. Mm, bueno, El mm, de trascender el espacio-tiempo. em, ese es el nivel de ultimidad Ujú, y tiene que ver con el nivel de lo absónito, lo que no tiene comienzo ni fin. Y con Abona, que es donde están las realidades absónitas principalmente. Mm, y están ahí seres que son eternos, que nunca nacieron, son los habitantes permanentes o ciudadanos de Abona, incluso del paraíso, que esos ni siquiera están en el tiempo. mm. Bueno, Y se me ocurre que si existe un plan de ascensión, ¿sí? Y lo que tú dices, trascender el espacio-tiempo, también debe tener un protocolo, un cómo o un por qué, sí, es que el ¿cierto? espacio-tiempo te limita y con sabiduría tú puedes entender lo, lo más bello, lo más bueno y lo más verdadero o lo que conduciría
a esos máximos, ¿no? En una situación dada, pero, o sea, tienes que referirte a cuánto espacio y a cuánto tiempo en tu cálculo. ¿M? Pues, por ejemplo, nosotros cuando tomamos una decisión, por ejemplo, ¿qué es lo mejor para quién? Para mí, para mi familia, para mi comunidad, para mi país, para mi planeta. eh, pues una persona debería tratar idealmente de decir, bueno, ¿qué es lo mejor para el planeta? Pero para el planeta, ¿cuándo? ¿Por esta semana? ¿Por hoy? ¿Por este año? ¿Por los próximos 100 años? ¿O por 1000 Ujú. años? Eso uno no lo sabe. El ajustador sí sabe esas cosas y te puede guiar interiormente, pero tú no vas a entender hasta que avances mucho. Entonces, lo, lo más que podemos es, por ejemplo, en términos de espacio para el planeta, pensar que es lo más bueno. Pero eso es porque no conocemos nada de otros planetas, ¿no? En algún momento sí, en etapas de luz y vida el sistema se administra, hay comunicación, luego las constelaciones, en fin. Entonces nuestro concepto de bondad va a ser mucho más profundo, un cálculo mucho más elaborado. Pero igual siempre estará limitado. ¿Cuál es el tope? Los 7 superuniversos, que son la zona habitada en esta era, y en cuanto a tiempo, pues la actual era. La cólera. Ujú. Más allá de eso, ¿tú cómo puedes saber lo que es bueno si no sabemos ni lo que viene en las siguientes eras? ¿Mm? Sí. Ujú, ujú. Pero un ser absónito sí podría, un ser que trascienda más bien, no absónito, un ser que esté trascendiendo el espacio y el tiempo, sin salirse del espacio-tiempo, porque digamos desde el paraíso tal vez sí, porque ellos ven el pasado, el presente y el futuro de una, ellos sí pueden saber qué es lo mejor. Pero acá, estando acá, porque no es ignorando o sea, no es saliéndose del espacio-tiempo, que ese es otro Sí. nivel, ese es el del absoluto, o sea, viene luego, sino estando acá, descubrir lo más bello, verdadero y bueno para zonas del espacio donde aún ni siquiera hay un proyecto ni habitantes, y con respecto a un tiempo que va más allá del tiempo de nuestra era. Eso es, por ejemplo, trascender el espacio-tiempo. Es un ejemplo, ¿no? Debe haber más Sí. ejemplos Mm. en que concluyes o comprendes o de algún modo produces un resultado que no puede ser explicado solamente desde el punto de vista de que tú eres muy sabio dentro del espacio-tiempo. Sí, no. Es una súper sabiduría, digamos, algún tipo de, no sé, quién sabe cómo será, no es usted la siguiente era, tendrás algún tipo de revelación interior o algo así que te permite entender más allá del espacio-tiempo la bondad, la verdad, la belleza. Mm. Sí, claro que nosotros, nuestro cerebro y nuestra mente está limitado y diseñado solamente para esto. Ujú. Sí, estaba yo repasando en un documento que decía que lo absónito también tiene que ver con lo superpersonal. Y ellos dicen, ¿cómo explicarles a ustedes lo que es un ser superpersonal? Sí. Eso es como Ujú, explicarle a un perrito lo que es un ser personal. O sea, un perrito no entendería las discusiones que estamos teniendo ahorita, nuestras, estas ujú, preocupaciones existenciales, filosóficas. ¿Cómo se lo vas a explicar? mm, Entonces, así estamos nosotros con respecto a los seres absónitos que son súper personales. mm.
Pero, digamos, la verdad, la belleza y la bondad existen, suponemos, antes de que existieran el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces aquí tan solo estamos viendo como una sombra, una proyección, un ajuste a las condiciones hasta donde se puede. Mm, entonces son niveles en que se va un poco aproximando nuevamente esa verdad, belleza y bondad al valor original, ¿no? Ese es, ¿sí o no, don José? Sí, señor, lo que tenía yo entendido, ¿no? Cuando decía al comienzo de que en la religión decía la Trinidad, es así que eso es un misterio, para que no me meten problemas. Y, y, Sí. y más adelante dice, la Trinidad tiene funciones. Entonces ahí empezar a comprender todo eso y lo que es, y lo que es la persona, ¿no? Que la confunden con el cuerpo con el alma con el espíritu. Entonces hay mucha confusión y mucho por aprender que falta. Mm. Sí, las ideas que las personas tienen de la Trinidad son una mezcla de triunidad con Trinidad, a la luz del libro de Mm, Durantia. sí, Mm. Porque se hace énfasis en el aspecto personal. Dicen eh, tres personas y un y un solo solo Dios. Dios de Padre. Entonces están enfocándose mucho en la personalidad y eso es más una triunidad realmente. Mm. Entonces, para entender la Trinidad del libro Durante uno tiene que empezar desde cero, digamos, dejar esos preconceptos porque ahí ya va a revolver todo. Ujú. Sí, de hecho, acá donde tú pintas, donde dices una triunidad, asociación funcional, realmente donde la Trinidad de la religión, donde aparece el Padre, aparece el Hijo y aparece la palomita, que es como siempre nos han pintado la Trinidad. La religión católica la pinta así, ¿no? Mm. El Padre, el Hijo y la paloma, el Espíritu, que lo ponen en el Espíritu Santo. Además, Mm, mm, que es en realidad es el espíritu local de Nevadón, no es el espíritu infinito. Mm. ujú, sí, mm. Bueno. No alcanzaron a ver las tres personas. Mm. Otra cosa que confunden es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Sí, o de Dios, sí. Hay muchas Mm, referencias a lo que es en realidad el ajustador de pensamiento en las escrituras hebreas, pero en el cristianismo casi todo es el Espíritu Santo. mm. Es el Espíritu Santo una paloma y Jesús un cordero. Ajá. ¿Un qué? Jesús un cordero y los amigos el perrito. Mm, Ah, se lo ponen con el cordero. Mm, mm. Bueno, vamos a ver si ahí con con estas especies de gráficas. ujú. em, Es que esto toca explicar con plastilina, ¿no? Porque así nomás, difícil. sí, claro, es que nada más eh, es muy complicado el concepto de deidad
en el libro porque, para empezar, en la sección uno del prólogo hablan de la deidad y la divinidad, ¿no? Y empieza usted a leer y nunca le definen qué es deidad. Lo que hacen es darle clasificaciones. Entonces Ujú. uno sigue leyendo y dice, bueno, sí, chévere, pero muestra a ver, dígame qué. Y sigues No, y te lo clasifican desde muchos puntos de vista, de cómo, de niveles en los que funciona. Bueno, pues por la misma razón, porque no lo habríamos entendido de otra es que manera. abarca algún concepto muy, muy grande. No lo puedes definir. Ujú, O sea, es como definir, lo que ya lo decíamos la vez pasada, ¿qué es el Ministerio de Educación para alguien que no tiene idea? ujú. Y además que son preguntas diferentes. ¿Qué es? ¿Quiénes lo componen? ¿A qué se dedica? Eh, Realmente uno tendría que hacer también esa pregunta de la deidad, ¿no? ¿Quiénes lo componen? ¿En qué niveles funciona? Y eso es un poco lo que responde la sección uno, pero no te define nunca, nunca. Y en el libro, nunca tampoco creo que definen deidad. Entonces le toca a uno como hacia atrás, hacer ingeniería inversa y reconstruir forense, forensicamente. Sí. Mm. Bueno, voy a leer el 2. La deidad eterna está perfectamente unificada. Sin embargo, hay tres personas perfectamente individualizadas de la deidad. Aquí supongo que se refiere al nivel de deidad de los solo de ellos tres. La La Trinidad del deidad. Paraíso hace posible la expresión simultánea de toda la diversidad de rasgos del carácter y poderes infinitos de la primera fuente y centro y sus eternos coordinados, y de toda la unidad divina de las funciones universales de la deidad indivisa. Sí. Hay otra cosa es que cuando estaba solo el Padre, él tenía unos atributos, pero eh, digamos que este es el Padre y esto tenía un color inicialmente, digamos que blanco, pero cuando él crea al Hijo, el color cambia y este aparece con otro color también, ¿sí? Digamos amarillo y azul, decir algo. Y cuando los dos crean al Espíritu, cambian otra vez esos colores y ya ahora tienes otros tres colores nuevos, ¿sí? Qué sé yo, verde, rojo y violeta. Entonces, eso es porque cada vez que ellos crean, dan todo de sí y quedan disminuidos en funciones o en características, ¿no? Y esa es otra razón por la cual ellos deben funcionar, para poder funcionar nuevamente Juntos. plenamente como Trinidad. Y eso es lo que quieren decir un poco, yo creo, con deidad indivisa, que la Trinidad es deidad indivisa. Entonces, por eso acá decía, la Trinidad del Paraíso hace posible la expresión simultánea de toda la diversidad de rasgos del carácter y poderes infinitos de la primera fuente y centro y sus eternos coordinados, y de toda la unidad divina de las funciones universales de la deidad indivisa. Mm. Sí, porque por separado, pues ya están separados y no es igual, es igual. Al estar juntos de nuevo, podríamos pensar que hay una ganancia en cuanto a qué más se puede hacer, ¿cierto? Como cuando Sí, yo hago una tarea sola y cuando hago una tarea con otros dos. sí, hay una sinergia. Y es como un paso hacia atrás en su origen, ¿no? Porque
Además que, mira que dice la deidad eterna está perfectamente unificada. Entonces es como ir un paso hacia atrás en el tiempo, desde nuestro punto de vista, a ese nivel en que estaban aún más de acuerdo, por decirlo así, más unificados, más indivisos. Bueno, la Trinidad es una asociación de personas infinitas que funcionan en una capacidad no personal, pero no en contravención de la personalidad. La ilustración es burda, pero un padre, un hijo y un nieto podrían formar una entidad corporativa que sería no personal y sin embargo estaría sujeta a sus voluntades personales. Se llama que es un poquito contradictorio al comienzo, ¿no? Asociación de personas, porque nuevamente uno no podría hablar del aspecto de deidad en abstracto cuando se trata de ellos tres, separado completamente de sus personas. Las personas están ahí detrás, ¿no? Tienen que estar. Si Mm, no, de hecho, ni siquiera tendría sentido hablar de lo no personal. O sea, si estamos hablando de lo no personal es porque porque hay hay más uno personas. personal. O sea, sería como hablar de una empresa en abstracto y pensar que no existen personas detrás Mm, del concepto de empresa. Entonces, porque si no, el párrafo podría parecer medio contradictorio, ¿no? Dice, la Trinidad es una asociación de personas infinitas, pero en realidad no son las personas, que funcionan en una capacidad no personal, pero no en contravención de la personalidad. O sea, no es que estén negando la existencia de la personalidad o que esté en contradicción con que siguen existiendo las personas. ujú. Eh, bueno, Aquí podríamos hablar de la familia Dios. es más que una familia, son las reglas de la familia. Sí, son las Digamos, leyes. sí, las normas de la casa, unas reglas de convivencia o algo parecido. Es cómo va a resolver la familia cualquier cosa o cómo ejecutan o planifican cualquier proyecto como familia sin personalismos. Mm, Y esa familia tendría la corporación, la empresa. esas leyes se podrían poner en forma de una empresa o de los principios que rigen cualquier proyecto o algo así. Lo que pasa es que estas leyes, de todas formas, así sean impersonales, tengan que cumplirse porque es una ley, fueron diseñadas por personas, hechas y puestas a funcionar, digamos, por personas, ¿sí? Ujú. No Sí, yo es, creo que, por ejemplo, el espacio y el tiempo son una consecuencia de la forma en que ellos quieren sí, eh, administrar o poner a funcionar la creación. esa es la casa de la familia. Y el espacio es completamente impersonal y también el Exacto. tiempo eh, Ujú. simplemente están ahí. Y hay unas leyes y unos principios físicos y matemáticos. Y esos principios siempre han estado ahí y siempre van a estar ahí, porque son perfectos, porque sirven para el plan. Para, para el plan que Mm, diseñaron personas. sí.
y la gravedad es la misma para todo el mundo. Entonces, es un ejemplo de una ley material, pero también hay leyes mentales y leyes espirituales. Ujú, Y esas se operan en automático, digamos. No, no hay favoritismos. O sea, por ejemplo, personas que piensan parecido se atraen, dice el libro, ¿no? Y eso pasa sin que nadie meta mano, simplemente pasa. mm, Entonces, la justicia, eh, el ganar poder a medida que se gana experiencia, esas cosas son automáticas. Y todo eso refleja un poco la actitud impersonal que tiene la Trinidad hacia el universo. O no podría decir la actitud impersonal de Padre, Hijo y Espíritu, pero entendiendo que en realidad pues no es de ellos, es como de su parte de deidad, no, no personal. ujú. Y ahí es cuando dicen, vamos a crear. Cuando crean hay cosas que sí que son, o sea, es que ellos pueden actuar igual como personas, pueden seguir en algunos asuntos y lo hacen, actúan como personas, ¿eh? Para lo demás, actúan como Trinidad casi siempre. Es- mm, bueno, eh, acá en este dibujito, como la Trinidad es lo de la clara, ¿no? O las claras. Entonces, por ejemplo, aquí si este fuese el hijo, él puede tener una actitud con respecto a la clara. ¿M? Del mismo modo que el miembro de una asociación o una fundación puede tener negocios ya de manera personal. O sea, yo puedo ser miembro de la junta, pero aparte yo tengo otro negocio y fabrico, no sé, sillas y le voy a vender sillas a la asociación. Claro que tengo un conflicto de intereses y esas cosas, pero bueno, Ay, ya que les voy a suponiendo, vender las caras. suponiendo que no, pero o igual yo puedo opinar a título personal de la empresa de la que soy parte y decir, yo soy parte de esta empresa y creo que tal y tal cosa, ¿no? Que es muy diferente a un comunicado sobre cualquier tema que emita la empresa y que va firmado junta tal, por ejemplo, junta de directiva o algo así. En la Trinidad no, bueno, en la Trinidad él ya está ahí de manera personal, no puedes volver a opinar, o sea, ya está, de entrada ya está opinando como persona. Bueno, la Trinidad del Paraíso es real, y esto lo recalcan en el capítulo de las Trinidades. Mm, Hay una frase parecida y creo que también hasta con negrillas. Existe como la unión de la deidad, vamos acá otra vez el huevo triple, triple yema, triple clara, o más bien una clara, y tres yemas. Existe como la unión en la deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu. Sin embargo, el Padre, el Hijo o el Espíritu en o cualesquiera dos de ellos pueden funcionar en relación con esta misma Trinidad del paraíso. El Padre, el Hijo y el Espíritu pueden colaborar de una manera no trinitaria, pero no como tres deidades. O sea, no desde el aspecto de deidad. sino como de persona. Sí. Como personas pueden colaborar como les plazca, pero esa no es la Trinidad. Por Ujú. ejemplo, el hecho de que el padre done los ajustadores de pensamiento, ¿sí?
Eso lo Es hace una, él él, aquí solito. él lo hace solito. Ujú. Mm, La personalidad, también. mm, lo hace él solo. La dotación, sí, de Ah, personal. ujú. Pero el que atrae a la personalidad, el que es la persona absoluta, es el hijo. Es el hijo. Eso se Ujú, lo entregó él. ujú. Entonces él por acá crea a las personas, pero esas personas luego se ven atraídas por la gravedad del hijo, Del circuito de personalidad. Ujú. del hijo. Ujú. Sí. O sea, tiene sentido que ellos hagan cosas de manera personal, porque si no, pues realmente no serían personas, ¿no? Claro. Ujú. Si no tuvieran cada uno como sus El espíritu infinito proyectos. o proporciona Mm, el acercamiento a las criaturas, como nos llaman. Entonces, él provee una cantidad de cosas, de seres, de medios, la dotación de mente, la hace cada uno de ellos como persona, aparte. mm. Y Qué fuerte. crean incluso seres, a Ujú, veces en cooperación, pero a veces, por ejemplo, la familia de seres del espíritu infinito la crea él solo. ujú, sí, ujú, Se reparten las funciones, ¿no? Mm. Aunque sí, están en perfecta armonía de bueno, propósito y en perfecta unidad. sí. Mm, Sí, porque si él crea personalidades y el otro no las atrae, todos volando, volando sueltos. mm. Sí, o sea, es Sí, perfecta, perfecta es la... perfecto. Lo que el Espíritu Infinito proporciona también está en perfecta armonía con lo que el otro ha dado y cómo el otro los está trayendo. Todo está completamente. No me imagino que alguna vez el Espíritu Infinito cree seres que pues no están cumpliendo un papel. ¿M? Mm. Y ellos tres comprenden el plan total y son los únicos que se entienden entre sí completamente. Ujú. Y como son perfectos, no fallan. Sí, claro, Mm. no hay errores de los que nosotros conocemos. Sí, ahí no hay ni peleas, ni discusiones. Los tres saben Ujú, perfectamente lo que hay que hacer y lo hacen. Mm. ujú. Bueno, voy a leer el que sigue. Recordad siempre que lo que hace el Espíritu Infinito es función del actor conjunto. Tanto el Padre como el Hijo están funcionando en Él y a través de Él y como Él. Pero sería inútil intentar dilucidar el misterio de la Trinidad. Tres como uno y uno como dos, y actuando parados. Ahí vuelve otra vez que dice, deje así, que eso es un misterio. Sí. Es un misterio porque están de acuerdo en cosas que nosotros ni entendemos ni nos imaginamos. Es un acuerdo absoluto. Mm. Sí, claro, Bueno, porque de todas formas los, todos provienen del Padre, ¿no? sí. Y no solo es que Él los haya creado, sino que lo que mencionábamos ahorita, cuando los crea, cuando crea al Hijo, por ejemplo, un montón de cosas de sí mismo se van. Mm, Y ya solo en cooperación con el Hijo se pueden expresar nuevamente esas cosas que entregó. ujú. Lo mismo los dos cuando crean al Espíritu. Al Espíritu Infinito. Ujú. Y a,
y abona el universo central. Bueno, la Trinidad está tan relacionada con los asuntos del universo total que debe ser tomada en cuenta en nuestros intentos de explicar la totalidad de cualquier evento cósmico o relación de personalidad aislados. La Trinidad funciona en todos los niveles del cosmos y el hombre mortal está limitado al nivel de lo finito. Por consiguiente, el hombre debe contentarse con un concepto finito de la Trinidad como Trinidad. Ujú, Sí. O sea, lo que nosotros acá estamos pintando y entendiendo es nuestro punto de vista desde el espacio-tiempo, pero la Trinidad existe antes que el espacio, antes que el tiempo, antes que abona, antes que lo finito, antes que lo absónito. Entonces, sí, todo lo que estamos haciendo acá es un esfuerzo, pero metidos en el espacio-tiempo para entender algo que no lo puede contener el espacio-tiempo. mm. Bueno, como mortal en la carne debes contemplar la Trinidad de acuerdo con tu esclarecimiento individual y en armonía con las reacciones de tu mente y de tu alma. Puedes saber muy poco del carácter absoluto de la Trinidad, pero según asciendas hacia el paraíso, te asombrarás muchas veces de las revelaciones sucesivas y de los descubrimientos inesperados de la supremacía y ultimidad, sino de la absolutez de la Trinidad. Ujú. Bueno, este párrafo, no, esta sección 4 es la que realmente explica qué es la Trinidad, ¿no? Porque recordemos, estamos en el capítulo 10. Así es que no somos para 10. Mm. Recordemos que la sección 1 explicaba por qué no existe solo la primera fuente y centro, ¿no? La autodistribución. La sección 2 hacía énfasis en que eh, ese nivel de deidad de ellos tres, pues produjo tres personas. Perdón, el párrafo 3 eh, ya hace énfasis, sobre todo en la personalidad del Padre, ¿no? Pero también la del Hijo y del Espíritu. Entonces son como preámbulos. Primero están estableciendo que existen tres personas y como eh, cuál fue su génesis, su origen, ¿no? Ujú, Y realmente acá en el 4 es donde está empezando a hablar de la Trinidad. Y luego, en los que faltan, eh, ya más que una descripción de lo que es ya descripción de las funciones en el 5, por ejemplo. En el 6 son las personalidades que hay en los seres que crea la Trinidad. Y bueno, y el 7 no me acuerdo, pero digamos, el núcleo acá de este capítulo para entender la definición de ya Trinidad es sería. la sección 4.
la sección 4, en la que es ahí clave, haciéndole la anatomía al documento, sí, al documento. Eh, Y estábamos en el 105. Me olvidó. sí, pues por hoy yo creo que de acá, Te podemos dejar de acá hasta que volver al documento, ¿sí? Que era la idea. pues yo creo que lo podemos terminar ya que lo empezamos el 10. ¿Sí? Pues sí, a final de cuentas las funciones. Sí, de todas formas vale la pena terminarlo para que quede completo el registro. Ujú, Eh, y luego retomaríamos acá en el 104. sí, 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 mejor lo dejamos completo que está buenísimo. Sí, digamos que este pedacito sí se puede leer para complementar. Mm, A ver, ¿desde dónde? Yo creo que desde acá volver a repasar. Ahí que fue donde dijimos, ¿qué? Sí, yo creo que desde acá, desde este. Sí. Parecería que la triunidad de las interrelaciones absolutas fuera inevitable. Triunidad. La personalidad busca la asociación con otras personalidades en un nivel absoluto, así como también en todos los otros niveles. Y la asociación de las tres personalidades eterniza la primera triunidad, Ujú, la unión de personalidad del Padre, del Hijo y del Espíritu. Porque cuando estas tres personas, como personas, pues no, se reúnen para una función unida, constituyen de esta manera una triunidad de unidad funcional, funcional. no una trinidad, una entidad orgánica, o sea, una organización, o una corporación, ¿no? Pero sin embargo, una triunidad, una unanimidad funcional agregada triple. Esta Ujú. definición me gusta, unanimidad funcional agregada triple, Agregada triple. que vale no solo cuando sean tres personas, sino cuando sean las otras triunidades, que son las líneas aquí en color. Sí, cualquiera de ellas. Ujú. Mm, sí. Entonces, unanimidad funcional agregada triple. La Trinidad del Paraíso no es una trinidad, no es una unanimidad funcional, más bien es deidad individida e indivisible. Ujú. El Padre, el Hijo y el Espíritu como personas pueden tener una relación con la Trinidad del Paraíso, porque la Trinidad es su deidad individida. El Padre, el Hijo y el Espíritu no sostienen tales relaciones personales con la primera Trinidad, porque esa es su unión funcional como tres personas. Solo como la Trinidad, como deidad individida, mantienen colectivamente una relación externa con la triunidad de su agregación personal. Ujú. ¿Sí? O sea, como Ujú. Trinidad podrían también relacionarse con la Trinidad, claro. Sí. De este modo, la Trinidad del paraíso es única entre las relaciones absolutas. Hay varias triunidades existenciales, pero solo una Trinidad existencial. Una triunidad no es una entidad, es funcional más bien que orgánica. Sus miembros son socios más bien que corporativos. Los componentes de las triunidades pueden ser entidades, pero la triunidad misma es una asociación. Ujú. Ujú. Ahí queda más fácil de entender el pedacito. Sí, hay muchas triunidades, pero solo una trinidad.
existencial, ¿no? Porque hay dos o tres trinidades experienciales, ¿no? Pero esas por ahora no las. Más adelante de pronto miramos las otras trinidades. La suprema, la última. Bueno, eh, existe sin embargo un punto de comparación entre la Trinidad y la Trinidad. Ambas emanan en funciones que son algo distinto de la suma discernible de los atributos de los miembros componentes. O sea, hay una sinergia. Pero aunque sean así comparables desde un punto de vista funcional, por lo demás no exhiben ninguna relación categórica. Están groseramente relacionadas como la relación de la función a la estructura, pero la función de la asociación de triunidad no es la función de la estructura o entidad de Trinidad. Eh, Esto lo habíamos ya tratado de explicar. Mm, Función, ambas tienen funciones. Pero las funciones de la Trinidad son diferentes a las de la Trinidad, Sí. como si fuera con respecto a la estructura. Yo diría que la estructura es que son tres. Mm, O entidad de Trinidad. digamos que lo que están comparando es que una cosa es ya sea Trinidad o ya sea Trinidad, y otra cosa es las funciones que tienen. Ujú, O sea, ambas son estructuras. Trinidad o Trinidad son estructuras. Y las funciones son algo diferente de lo que es la Trinidad y la Trinidad, ujú. aunque no son las mismas funciones, lo que dice al final. Pero dice que es como con relación de la función a la estructura, pero la Sí, función o de la sea, asociación de Trinidad. en lo, en lo que se Ajá. parecen es en que estas son estructuras, ambas. Ujú. Y otra cosa son sus Las funciones, funciones. las funciones. En eso se parecen, en que eh, hay una relación entre estructura y función, ¿no? En ambas. Pero son funciones diferentes las de cada una. Ujú, Es lo que dice la última oración. La función de la asociación de triunidad no es la función de la estructura o entidad de triunidad. ujú, Las triunidades son, sin embargo, reales, muy reales. En ellas está la realidad total, funcionalizada. Y a través de ellas el Padre Universal ejercita un control inmediato y personal sobre las funciones directivas de la infinidad, porque el Padre está siempre en las triunidades, ¿no? Siempre es sí, uno de los tres de cualquier triunidad. Entonces, este pedacito se complementa muy bien con esa eh, sección 4 acá del documento 10 que leímos hoy. Bueno, don José, ¿algo más que decir? Yo le decía a una persona
sobre las funciones, ¿no? Entonces, digamos, en un país, la persona más importante del país, que sería el presidente. Entonces se pone su vestido, su corbata, todo eso elegante para salir por la mañana a hacer las funciones de presidente. Por la tarde, entonces llega a la casa, almuerza y se cambia y se pone su función como jefe militar, jefe de los ejércitos, ¿no? Entonces ya sería otra función. Vuelve por la noche a la comida y después sale y se pone el vestido ahora de, de- del sacerdote de la comunidad, de todos, del jefe de eso. Entonces tiene tres funciones distintas, pero es una misma persona. Bueno, y él las puede hacer al tiempo todas tres. No, ahí sí no, porque no tiene la ubicuidad, ¿no? Ujú. Mm. Entonces dice, pero son tres personas, dice, no, son tres funciones y una sola persona. Y en general las deidades tienen muchas funciones y funcionan en diferentes niveles, ¿no? Que eso es también lo que es difícil de entender porque uno pregunta, bueno, ¿y qué es tal deidad? Dice, bueno, depende. ¿Quién pregunta? ¿Alguien que está en el espacio-tiempo? ¿Alguien que está en el paraíso? ¿Alguien de Abona? Que ellos son perfectos y no tienen limitación de nada. Están fuera del espacio-tiempo y fuera de la imperfección. Ah, pero ellos completamente solo se entienden a sí mismos. Todos los demás entendemos algún aspecto, algún nivel en que se han manifestado o revelado, pero en realidad tal vez por eso tampoco definen deidad, ¿no? Porque siendo algo que está más allá de todo, lo más que podemos ver es una manifestación parcial siempre. Mm, sí. Por eso dice que nos sorprenderemos adelante cuando empecemos a comprender bien todo eso. Mm. Bueno, pues Bueno, hoy nos vamos menos frustrados que la vez pasada. Creo que ya la Trinidad está más clara. sí. Ujú. Les voy a dejar ahí la grabación por hoy. Sí,